Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué palabras de nuestros hermanos. La verdad que yo estaba ahí sentado escuchándolos, prestando mucha atención. Y mi corazón, de verdad que se llenaba de amor, de ver esa experiencia que nuestros hermanos han vivido. Y cuánta sabiduría hay en esas palabras, ¿verdad? Damos gloria a Dios por nuestros hermanos adultos mayores que tiene mucho para decir, mucho, mucho, y podemos aprender tantas cosas de ello. El tema para hoy se llama la sabiduría. Se enseña, se recibe y se honra. Y antes de adentrarnos en este tema, quisiera que vean a su alrededor a los hermanos que están al lado, al otro lado, vean que tienen hermanos atrás, adelante, los hermanos de arriba. Todos nosotros, todas esas caras que vemos ahí, tienen una historia. Han pasado muchos problemas. Algunos estamos empezando a desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Otros ya llevan un gran recorrido que se han desarrollado. Y estas experiencias no se deberían y no se quedan en el pasado, sino que este conocimiento está ahí, está presente para compartirlo entre hermanos que estamos acá, hermanos en la fe. Y antes de entrar en los tres temas se enseña, por los que están apuntando, el primer tema que vamos a ver es se enseña, segundo tema es se recibe y el tercero se honra. Quisiera hablar acerca de la sabiduría. Cuando pensamos en la sabiduría, ¿en qué pensamos? Pensamos en conocimiento, gracias. Pensamos en inteligencia. Pensamos en... Algunos podrían llegar a pensar hasta en astucia inclusive. Pero entonces acá quisiera hacer como la diferencia entre lo que es la sabiduría que proviene de Dios y el conocimiento que viene a través de la experiencia y en muchos casos astucia. Lo que nos muestra la palabra de Dios es de que la sabiduría proviene de lo alto y nos guía, nos instruye. Cuando pensamos en sabiduría, de una vez, como que nos lleva a un libro muy específico en la Biblia que reitera una y otra vez el tema de la sabiduría, que es Proverbios, ¿correcto? Y pensando en Proverbios, ¿verdad? Salomón escribiendo estos frases y dichos muy sabios, me hace pensar en algo. Todos los libros de la Biblia fueron escritos e inspirados por Dios, ¿correcto? Ok, entonces, ¿cuál es la razón de que estos libros, esta enseñanza, en Proverbios específicamente, se encuentre ahí? ¿Cuál es la intención? Tenemos la intención del escritor, ¿verdad? Que es como enviar ese conocimiento que él tenía a sus hijos y a todas las generaciones, pero también gracias a Dios por su bondad y por su misericordia tenemos acceso también al libro de Proverbios. ¿Qué podemos encontrar en Proverbios? Enseñanza, consejo, ajá. Y nótese que en Proverbios se reitera una y otra vez dos temas muy puntuales. El hombre sabio, por un lado, y el insensato, correcto. El hombre sabio y el insensato. Cuando nosotros en nuestra vida, a lo largo de los años que pasamos, problemas, dificultades,
Han pasado tantas cosas cada uno en nuestra vida. Llega un problema y nosotros, ¿cómo reaccionamos ante ese problema? Personalmente, puedo decir de que en muchas ocasiones he actuado insensatamente. Y ya hay un gran problema, y no solo eso, sino que actué mal. Hay una consecuencia. Nos lo muestra Proverbios. ¿Cuál es la consecuencia de actuar mal? Por otro lado, también nos muestra Proverbios cuál es la consecuencia de actuar sabiamente, con guianza, con instrucción. Entonces, hermanos, cuando llevamos esto al Evangelio, ¿cómo encontramos nosotros sabiduría? ¿Cómo encontramos gozo? ¿Cómo encontramos paz a través de esos problemas, de nuestras acciones? Es a través de Cristo que nosotros podemos comprender y entender estos proverbios que nos instruyen en nuestra vida. Es a través de Cristo que nosotros ahora podemos acceder a esa sabiduría, a ese conocimiento y llevarlo a otras personas, instruirlo. Quisiera que entráramos a Proverbios 3, versículo 13. Y me llamó mucho la atención qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la sabiduría. Leemos, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Ya de solo de entrada nos dice, este hombre que accede o que la encuentra es bienaventurado y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ahora bien, estamos hablando de una sabiduría que proviene de Dios, no una sabiduría de este mundo. Por lo tanto, cada vez que leamos y que vamos a continuar hasta el 18, pensemos en qué plenitud encontramos nosotros en Cristo, en qué gozo, qué significa tener esta relación de ahora poder conocerle a Dios, entenderle a Él. El 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en la mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la sabiduría que proviene de lo alto, en nuestras experiencias de vida, en lo que estamos viviendo, en la crianza, en el estudio, en el trabajo, en nuestras relaciones con vecinos, con padres e hijos, no siempre es fácil. No siempre vamos a encontrar solvencia económica, eso es todo un tema. No vamos a encontrar siempre todo a la mano. Hay que ir, trabajar, esforzarse, ¿verdad? Pero que sí nos afirma que encontramos, que en todos esos caminos vamos a encontrar plenitud y paz en Dios. Entonces sí, hay problemas, hay dificultades de los cuales aprendemos y enseñamos. El siguiente versículo, de hecho el capítulo 19 y 20, vamos a ver a alguien que actuó en sabiduría. ¿Y quién más que Dios mismo? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Claro, nuestro Dios es el mayor ejemplo, la creación entera. Nosotros como hijos suyos
podemos ver cómo nuestro Padre actuó y nos enseñó a que todo lo que hagamos desde un principio lo hizo con sabiduría. Para los que están apuntando, en Proverbios 8, 22 al 36, no vamos a entrar en ello por cuestiones de tiempo, pero Proverbios 8, 22 al 36 nos detalla punto a punto cómo Él en cada etapa de la creación misma, los cielos, las estrellas, antes de pensar en la tierra, actuaba con sabiduría. Y ese es el mayor y el primer ejemplo que quisiera mostrarles de cómo utilizar y estar en la sabiduría. Pero ahora bien, nosotros decidimos actuar en sabiduría. ¿Quiénes? Pues sus hijos, los hijos de Dios. ¿Con qué fin vamos a actuar en sabiduría? ¿Para qué vivimos lo que vivimos? Hemos pasado por tantas épocas buenas, épocas malas, pero ¿para qué? ¿Para qué vivimos a través de tantas etapas de nuestra vida? Con una sola razón, que es para darle la gloria a Dios. Amén. Vivimos para glorificar el nombre de Cristo y, y eso nos lleva al punto de que, ok, estamos actuando en sabiduría y yo me hago la siguiente pregunta. De hecho, al escuchar ahora a nuestros hermanos y como personas que no han experimentado todo, yo como joven, por ejemplo, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestros ancianos y con la sabiduría que Dios les ha dado? Es una buena pregunta porque si definimos que todo lo que nosotros hacemos, vivimos, pasamos, es para darle gloria a Dios, entonces estas experiencias de vida deberían de estar siendo utilizadas para que otros hermanos, así como lo vimos ahora, puedan decir, wow, gloria a Dios, porque solo a través de Él, por gracia de Él, y es para Él. Y nosotros como hermanos podemos enriquecernos también. Entonces, vamos tocando ya los puntos. El primero que es enseñar. Vamos a leer Proverbios 20, 29. Pero dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Cuando, cuando escuchamos esas palabras, de verdad que es hermoso ver cómo un anciano que ya lleva años conociendo a Cristo, conociendo de Dios, aprendiendo de Él, ha pasado por tantas cosas reales, porque hermanos, nosotros estamos viviendo y esto es real, no es solamente palabras, sino que en nuestra vida cotidiana podemos ver a Cristo manifestándose en nuestras acciones. Y conocer de ancianos es hermoso, es hermoso, es que no lo pudo haber dicho de otra mejor manera. Y poniendo el ejemplo que les mencionaba ahora de que Proverbios hace una comparación entre los sabios y los insensatos, hipotéticamente, pensemos en una vida sin sabiduría. Una vida sin sabiduría, una vida en insensatez, es una vida agobiante, es como
correr tras el viento, diría el proverbista. Y probablemente caigamos una y otra y otra y otra vez en los mismos errores. Y hermanos, esta experiencia de vida nos va haciendo, al conocer más a Dios, hacernos fuertes, fortalecernos en nuestra fe. Estos hermanos que se han fortalecido en su fe, que ya han demostrado a través de su experiencia frutos, son hermanos que están en este proceso de la santificación, pero que han alcanzado un nivel de sana doctrina, de los cuales podemos aprender, escuchar consejo. Y no solo eso, sino también el amor que hay en estos hermanos. O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con un adulto mayor. Ese amor, esa fraternidad y esa paciencia también me hace ver y me lleva a Tito 2, del 2 al 5. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Cuando escuchamos estas palabras de esta carta, si retrocedes a la anterior, me pone a pensar en estos dos temas. ¿Cómo nosotros como iglesia, como congregación, como hermanos en la fe, podemos estar dispuestos a escuchar ese consejo? Esos hermanos que ya han vivido todas esas etapas, ¿están dispuestos a enseñar? Y claro que sí. Y es tan hermoso escuchar esa enseñanza, no solamente por el hecho en sí de escucharla, que ya es hermoso, pero es también importante que nosotros podamos crecer, aprender de ese consejo y no ser insensatos, como dice el Proverbios, sino al contrario, ser sabios, ser prudentes, tomar consejo. Asimismo, los ancianos son llamados al final de Tito maestros del bien. Me encanta ese título, cómo lo menciona, porque conversar con ellos es un derroche de conocimiento, se desborda y de verdad que son maestros del bien. Pero vuelvo al punto de Proverbios. Esto en el sentido de que sean sabios, de que se hayan dispuesto a conocer a Dios. Pero lamentablemente la insensatez daña fuertemente y rompe con este ideal que podamos pensar. Entonces, ¿qué separa una de otra? Un principio muy importante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es en el sentido de tener miedo, sino en el sentido de saber sabiamente y evidentemente que hay un Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que siendo nosotros necios e insensatos, no le buscamos, sino que Él, siendo Dios todopoderoso, la sabiduría misma, se encarna, camina en justicia, en bondad, príncipe de paz, y aún así se entrega por estos insensatos. Porque nos encantaría decir, solamente la experiencia nos va a bastar para enseñar con sabiduría.
Pero es que Cristo se entregó por nosotros, nos toma de esta vida de pecado, de inmundicia, de insensatez, nos transforma y nos lleva al arrepentimiento, nos santifica y nos da su espíritu. Y es este espíritu el que nos redarguye de pecado y claro, nos da la sabiduría para entender su palabra. Nos da la sabiduría para conocer que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy atravesando, ¿dónde está la gloria de Dios reflejada en mis acciones? Porque ya entonces ya yo no voy a buscar ser sabio en mi propia prudencia para ganar mis propios méritos, sino que voy a actuar en sabiduría. ¿Para qué? Para así como Cristo glorificó al Padre, nosotros también podamos darle gloria a Él. Y si mi intención entonces es darle gloria a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar hermanos en la fe que ya hayan pasado por ahí. Y hermanos en la fe que su intención haya sido glorificar a Dios. Porque digamos que hay alguien que quiere ser económicamente exitoso. Voy a poner el ejemplo. Su intención de corazón, de su corazón, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Pues van a gloriarse. Si mi intención es glorificar al Padre, este consejo que puedo creer que esa persona es exitosa, no iría muy de la mano con lo que nos muestra la palabra. Entonces, ¿qué debo de buscar? Hermanos, que su intención también sea la misma que Cristo Jesús, que fue darle gloria a Dios. Puedo aprender de ellos, puedo ver de qué forma ellos actuaron y a través de la palabra puedo escudriñar sus acciones y darle gloria a Dios con mi acción. Entonces, en el ámbito de la enseñanza, podemos ver de qué manera y para qué es que enseñamos sabiduría y cómo nosotros podemos aprender sabiduría. El segundo punto, recibir. Vamos a ir a Job 12, 2. 12, perdón. Dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Cuando pensamos y analizamos este versículo, es evidente de que sí, podemos encontrar sabiduría en los ancianos de la iglesia, los ancianos que son parte de este cuerpo, y estoy hablando acá de Piva, podemos ver esa sabiduría. Y en la largura de días, en todo el proceso que han vivido, en cada una de las etapas, han acumulado este entendimiento. Ahora entonces, hermanos, creo que nosotros podemos estar dispuestos a aprender de ese consejo y asimismo prepararnos, porque en lo personal, a mí me encantaría llegar algún día a ser como los ancianos de aquí de la iglesia. De verdad, le doy gloria a Dios porque tenemos hermanos y hermanas de los cuales aprender tantas cosas. Y lo digo desde mi punto personal, pero también puedo mencionarles que los jóvenes que aquí los vieron sirviendo, muy bonitos, de verdad, con ese amor y esa pasión, como decía Proverbios, esa fuerza, ¿verdad? Hay mucha preocupación, hay mucha ansiedad, hay mucho temor de qué vamos a hacer, de qué vamos a elegir estudiar,
¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Toda esta ansiedad la ponemos en oración a Dios, nos entregamos a Cristo ante su guianza, pero Dios ha provisto ancianos y ancianas aquí, físicos en la tierra, que pueden tomar buen consejo porque han vivido muchas etapas, han vivido muchas cosas. Entonces, nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro temor puede ser tranquilamente apaciguado si podemos encontrar un consejo. Y esto me lleva a esta frase: la comunidad de creyentes está para ayudarse mutuamente, para crecer y para apoyarnos. Entonces, creo que no hay razón para no buscar ese consejo. De lo contrario, se estaría desperdiciando. Seguiríamos afanados, con temor, sin saber qué hacer y experimentando y cayendo en errores, errores que ya nuestros papás pasaron por ahí, que nuestros abuelos pasaron por ahí, que nuestros hermanos en la fe también ya pasaron por ahí. No hay razón para volver a caer en ella. El siguiente punto es honrar. En Levítico 19:32, si gustan pueden buscarlo. A mí, cuando lo estuve estudiando, me impactó muchísimo, muchísimo cómo ahí se aclara y se evidencia muy, 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 muy bien lo que deberíamos de hacer. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Más, antes de entrar a lo que nosotros podemos y debemos hacer, veamos el corazón de Dios. Vean el corazón de Dios al escribir esas palabras. ¿Cuánto ama a Dios también a los ancianos? Dios es eterno, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y ha visto tantas veces en las que nos hemos metido en circunstancias de temor, pero cuando nos ha ido muy bien también. Nos ha visto pasar tantas dificultades y nos ha visto tantas y tantas etapas a lo largo de la historia, que lo que dice Dios de los ancianos, aquellos que entregaron su vida a Dios, que caminaron conforme a su propósito, que en su corazón es un corazón conforme al de Dios y que se ha ido transformando en este proceso de la santificación, pide que a ellos nos pongamos en pie y les honremos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Pero no solamente porque Dios lo está pidiendo, sino que el corazón de Dios es: yo sé por dónde has pasado, yo sé por todo lo que has hecho y sé que has en todo momento dependido de mí. Y honra al que honra merece. Entonces nosotros podemos y debemos honrar a estas personas. Y luego, ¿y por qué las vamos a honrar? Eso me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, porque le tememos, la anterior, porque le tememos. Y ese temor a Dios, ese temor de quién es Dios, de conocerle, de aprender de Él, de que si lo que Dios dice para nosotros es la persona más sabia y el ser supremo sobre todas las cosas, entonces si yo le voy a buscar agradarle a Él, claramente que voy a ponerme de pie ante las canas y honrar al anciano. Entonces, en el temor a Dios podemos
no solamente actuar sabiamente, sino que acumular sabiduría y entonces eventualmente nosotros también ser sabios para poder guiar y para poder enseñar a otros. En Primera de Timoteo 5:1 también nos habla algo acerca de los ancianos. Dice, no reprenderás con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Esta inspiración de parte de Dios a través del Espíritu Santo al escritor, al decir estas palabras, ¿en qué podemos pensar? Sí, el primer punto es la exhortación, pero esta exhortación la engloba el mismo principio del versículo anterior, el cual es el amor. Ajá. Cuando se nos dice exhórtalos como a padre, cuando en la cultura de la época, el padre era sumamente respetado, como debe ser hoy día, y cuando se les decía a los ancianos, sí, vamos a exhortarle, va a ser como a padre, con respeto, entendiendo que esas personas han pasado por muchas cosas y Dios nos da la palabra para mostrarnos la senda antigua, el norte, la dirección, el camino. Y esto va ligado con el amor. Al igual que a los jóvenes se nos menciona que se les debe exhortar como hermanos, no viendo nosotros a los demás como que si fueran inferiores a nosotros, sino que cada uno de los hermanos es superior a todos nosotros, a cada uno de nosotros. En ese sentido, está siendo englobado por el amor, y actuar en amor es actuar sabiamente, de nuevo. El honrar a nuestros ancianos es mostrar el temor que tenemos por Dios y por su palabra. Y hermanos, cuando nosotros caminamos en el temor a Dios, cuando actuamos no en insensatez, sino en sabiduría, naturalmente, si somos hijos de Dios, va a surgir en nosotros frutos. Son frutos dados por el Espíritu Santo. Vamos a encontrar paciencia. Entonces ya no vamos a buscar insensatamente, sino que vamos a actuar sabiendo que Dios tiene el control. Vamos a tener bondad, vamos a tener amor, benignidad. Y hermanos, qué lindo que como congregación podamos aplicar esto, a que en comunión tomemos en cuenta los pensamientos de los adultos que ya han pasado por una larga experiencia también. Y esto nos lleva, hermanos, a las aplicaciones. Como nosotros, si bien todo ha sido de mucha aplicación, lo englobamos en 3 puntos. El primer punto es hacia los hermanos ancianos. Y esto es una petición que también hago como miembro de la iglesia desde el interior y con mucho amor. Siéntanse con la libertad de enseñarnos, por favor, de instruirnos con paciencia y amor, recordando que son ustedes maestros del bien, porque si ustedes sin darse cuenta actúan sabiamente y reflejan a través tanto de la predicación como en sus acciones enseñanza. Es como cuando un hijo comienza a imitar a su padre porque ve cómo actúa. Ustedes, hermanos adultos mayores, créanme que nosotros estamos también prestando mucha atención porque ustedes ya pasaron por ahí y nosotros quisiéramos saber, bueno, cómo es pasar por ahí también. Hermanos menores, busquemos el consejo, claro, porque no nos vamos a quedar ahí con brazos cruzados a que vengan los hermanos mayores a
hacer, ¿verdad? Sino que también nosotros vamos, dispongámonos a buscar el consejo de los ancianos, honremos su vida, su sabiduría, su conocimiento, poniendo en práctica lo que nos enseñan. Y finalmente, que prevalezca como iglesia, que lo que prevalezca en la iglesia sea la mutua honra, donde busquemos que todos cumplan el papel que el Señor diseñó para nosotros en la fe, siendo útiles para el crecimiento de cada hermano acá presente. Yo creo que la tarea, la labor está muy clara. Creo que como hermanos en la fe vamos a buscar darle gloria a Dios a través de las herramientas que tenemos aquí, que somos cada uno de nosotros. Y esto me lleva